viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero cuando alguien está escondido, es porque en realidad está escondiendo algo. Está escondiendo su persona o está escondiendo sus acciones. Y cuando la luz se manifiesta, las tinieblas huyen de la luz y lo que la tiniebla ocultaba queda expuesto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta época? En este tiempo vemos que se predica el evangelio a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. En esta época nadie puede decir que no se le ha predicado. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿cuál es el problema de que la gente no le entrega su vida al Señor? Hay un factor, hay un común denominador en esta práctica. ¿Cuál es el común denominador que hay en esta práctica? La gente ama más sus acciones que amar a Dios. Porque nosotros le presentamos a Cristo, ven a mí todo el que está trabajado y cansado, que Dios te va a hacer descansar. Es verdad, Dios te va a hacer descansar, pero tú tienes que entender que tienes que tomar tu cruz y tienes que negarte a sí mismo. Si no te niegas a sí mismo, la salvación no es para ti. Porque vas a venir a Cristo, pero vas a seguir con la misma práctica que tenías en el mundo. Y así nunca va a cambiar tu vida, ni va a cambiar tu mentalidad. Y la gente siempre quiere que Dios supla la necesidad que tiene, pero no quiere pagar el precio de tener una relación con Dios. Y entonces nosotros le presentamos a Cristo a la gente como un abogado que siempre lo va a defender. Y la gente comete pecado y comete pecado y comete pecado y comete pecado. Y siempre viene y dice, no, yo peco hoy, hago un ayuno mañana y Dios me perdona. Porque nosotros le presentamos a Cristo y le decimos, no, si pecamos, abogado tenemos. Porque la gente siempre quiere a Cristo como un abogado para que lo defienda. Cuando peca por su concupiscencia, queremos que Dios nos defienda. Y cuando caen en pecado no quieren que los reprenda, sino que lo entiendan. Bueno, se dañó esto. Porque eso es lo que está pasando. Estamos condicionando a la gente a que tenga una vida de pecado sin reprensión y sin corrección. Hay gente que si tiene una falla y usted lo reprende, no vuelve nunca más para la iglesia. Y dice, no, en esa iglesia no aman a Dios. En esa iglesia persiguen a la gente. Aleluya, yo no quiero ir para esa iglesia, ahí no está Dios. Aleluya, porque yo cometí un error y me reprendimos. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que te aplaudamos el pecado o que te reprendamos? Aleluya, aleluya. La Biblia dice, vale más la represión manifiesta que el amor oculto. O sea, hay gente que sabe que está mal, pero hasta que tú no los reprendas, no se van a retractar de su pecado. Y el error no está en ellos, el error está en nosotros. Porque la gente siempre va a querer en la gente que le aplaude el pecado. Porque siempre le presentamos a Cristo como abogado para que lo defienda. Pero la gente sabe que Cristo, aparte de ser nuestro abogado, es nuestro rey. Y el rey ordena, y el rey pone leyes, y el rey gobierna. Entonces, cuando alguien conoce a Cristo como abogado, que siempre lo va a defender, ese es el Cristo que quiere que siempre se le predique, porque ahí se siente más cómodo, se siente más protegido. Entonces, cuando tú le presentas a Cristo como el rey que gobierna, salen corriendo. Y la realidad de este evangelio es que Dios no quiere gente que Él sea siempre su abogado, sino que gente que se someta a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la mentalidad de las personas que caminan en ese concepto son gente que nunca tienen una relación con Dios, sino que viven de visitas espirituales. Viven siempre buscando oración. Y no es malo, es bueno buscar oración. Pero es bueno que tú tengas una relación con el Eterno. Porque si te enseño que Cristo siempre te va a defender, cuando tú tengas un problema no vas a enfrentar al diablo. Vas a ir corriendo a donde el hermano que ora para que te defienda.
Pero cuando alguien tiene una relación con Dios, no importa de la manera que el enemigo se quiera levantar, ellos tienen el poder, porque ellos entienden que tienen el poder para poder defenderse de eso. Pero si condicionamos a la gente a que siempre tenga un abogado para que lo defienda, nunca van a caminar en rectitud delante del Señor. Y la salvación es gratuita, pero la salvación tiene un precio. ¿Y cuál es el precio de la salvación? Santidad, vivir en integridad, obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Esto es lo que afecta a la vida del hombre. Entonces, ¿cuál es ese problema que hay en la iglesia hoy en día? Queremos un abogado para que nos defienda, pero no queremos un rey para que nos gobierne. Entonces siempre la gente busca ser defendido por Dios, pero no busca ser gobernado por Dios. Porque el gobierno trae corrección y leyes. En el gobierno hay que cumplir las leyes, o si no hay condenación. Eso es lo que pasa. Este país tiene leyes. Si usted se pasa el semáforo en rojo, le van a poner un ticket. O sea, la gente dice, no, que Dios me libró. Dios es soberano. Y en su soberanía no hay acepción de persona. Si usted infringió la ley de Dios, va a venir una condenación por esa infracción. Pero cuando yo como cristiano, alguien infringe la ley de Dios, y yo lo que hago es que le alabo su falla, le digo que Dios lo va a perdonar, hay problema. Porque yo soy el autor intelectual del hecho. La Biblia dice que aquel que apoya pecado se hace pecador con aquel que peca. Si fallaste, tengo que corregirte. Y que yo te corrija no es que soy enemigo tuyo ni que te tengo envidia. Porque hay gente que desde que tú lo corriges dice, no, eso es lo que un envidioso. No, yo no soy envidioso. Lo que pasa es que la ley del Señor no tiene excepción de personas. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión que él tenía que padecer y tenía que morir y que tenía que ser crucificado, Pedro lo jaló y le dijo, no, maestro, tú no podías hacer eso, ¿qué pasa? Tú vas a dejar que te maten. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y era Pedro que dormía con él, comía con él. Pero hay cosas que no se pueden pasar por alto. Porque un pecado pequeño, si se sigue apoyando, se pone más grande. Y cuando usted viene a abrir los ojos, está tan lejos de Dios que no puede regresar. Entonces hoy en día hay gente que son vacas sagradas que nadie lo puede tocar porque se enojan. Si tú le dices cualquier cosa, se enojan contigo y dicen, no, que sea Dios que me corrija. Ajá. Entonces vete para tu casa. Ah, no, que si pecamos, abogado tenemos. Sí, tenemos abogado, pero Dios no es sinvergüenza. Porque la palabra del Señor merece respeto. Y la sangre que se derramó no fue agua de coco. Hay gente que perdieron su vida por esta palabra. Entonces hay gente que tú le presentas a Cristo y desde que sus obras son expuestas, ellos quieren que lo entiendan, no que lo corrijan. Entonces la gente se ha acostumbrado a vivir pecando. Entonces cuando tú te acostumbras a vivir pecando, se te va a hacer imposible tener una relación con Dios. Va a pasar un día en santidad y 7 días en pecado. Hay gente que cuando duran como una semana consagrados se sienten raros. De una vez quieren pecar, están buscando la forma del pecado porque ya están adictos a eso. Y el tener una relación con Dios lleva sacrificio. Se lo está diciendo un joven. Tengo 25 años. Comencé a predicar desde que tenía 9.
No conozco el mundo, no sé lo que hay allá afuera, ni me interesa tampoco. Pero te puedo decir que lo único que va a conectarte con Dios no es lo que el mundo te ofrece. El mundo te ofrece basura. Hoy el mundo te dice que algo es bueno y mañana te dice que es malo. O tú mismo te das cuenta por tu propia cuenta. O sea, ¿qué el mundo te puede regalar? El mundo nos ha dado muchos ejemplos. Aquellos que consumen droga terminan parapléjicos o con una condición física o terminan muertos. Aquellos que se creen más inteligentes que otros y toman lo que no es de ellos terminan presos o muertos. Aquellos que tienen mucho dinero, terminan aislados de su familia. Otros saben hacerlo y manejan su riqueza con facilidad. No es que el cristiano tiene que ser pobre, no, sino que no puede tener amor al dinero. Hay gente que aman tanto su dinero que dejan su familia por eso. Entonces la Biblia mía dice, yo no sé cómo dice la de usted, pero la Biblia mía dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Imagínese todos los males, dele rienda suelta a su imaginación para que usted vea. Todos los males vienen de ahí. El amor al dinero. La gente trabaja por dinero. La gente todo por dinero. Entonces, cuando alguien está condicionado a eso, hace lo que sea por tener dinero. Entonces la mayoría de la gente hoy en día lo que quieren es cuarto. No quieren que tú le hables de salvación. Ellos lo que quieren es dinero y que Dios les dé y que Dios les dé. Hay gente que viene a la iglesia mientras tú le estés dando. El día que tú no le des, ni te saludan. Por eso Jesús, en una ocasión, un milagro muy famoso, multiplicó los panes y los peces. Y cuando Cristo multiplica los panes y los peces y le da de comer como a 5,000 personas, dice que se fue del otro lado del río. Y había una multitud muy, muy grande que lo estaba esperando. La gente dice, no, pero Jesús, tú vas a dar un mensaje bueno hoy. Jesús le dijo, no, esa gente no viene por escuchar palabras. Esa gente no viene a escucharme a mí. Esa gente lo que vienen es por los panes y los peces que yo le di la semana pasada. Entonces, escuche. Entonces es una realidad que duele, pero es real. Como que el sol sale. La gente siempre busca algo que le den. Y a la gente que sabe que tú tienes para dar y no le da ese día, hay problema. Te dice que tú eres del diablo, que de todo. Se lo digo porque yo estoy en el mundo, yo no estoy en Júpiter, yo estoy aquí. Entonces, la condición de la gente, tenemos que percibir eso muy bien en la iglesia. Y hay gente que tiene que entender esto muy claro. Dios no es un juego. Aquí tú no vienes de que con un pie adentro y otro afuera. El diablo no juega con nadie. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el enemigo vino a la tierra sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces el diablo sabe que le queda poco tiempo. La iglesia sabe que le queda poco tiempo, pero actúa como que le queda mucho tiempo. Hay veces que cuando Dios te dice que te meta a orar, tú lo pospones. Dice, ahora no, yo oro la semana que viene. Pues tú no sabes por qué Dios te está diciendo que ore. Y hay familiares de gente que han muerto porque ellos no oran. Porque cuando Dios le dice que tiene que orar, no oran ese día, oran otro día. Tú no sabes si ese día que Dios te está diciendo que ore por cualquier cosa es porque Dios quiere librar a un familiar tuyo de algo. Oh, gloria a Dios. Porque Dios anda por caminos misteriosos. Y yo le puedo hacer 10,000 testimonios. Yo tengo 16 años predicando. Yo le puedo hacer 10,000 testimonios de lo que Dios ha hecho. Pero ¿en qué te va a fundamentar eso? Porque la gente lo que quiere es que Dios lo levante, que Dios lo sane, que Dios lo libere. Pero cuando Dios demanda algo de ellos, ponen condiciones absurdas. Hay gente que le dice, Dios, si me sana te sirvo. Dios, si me da esto te sirvo.
Entonces quieren hacer un trueque, un soborno, y Dios no hace eso. Dios no quiere que tú le sirvas por dádivas. Dios no quiere que tú le sirvas ni por miedo, ni por fobia, ni porque tú le prometiste algo a Dios. No. Dios quiere que tú le sirvas con amor. Entonces, el reino del Señor es muy difícil porque hay gente que no se le está predicando el reino. Hay gente que se le está predicando que cuando entre por esa puerta todos sus problemas se van a resolver. Entonces, el día que tienen un problema y Dios no se lo resuelve, se van y no vuelven más. Porque Dios les regalaron un Dios que es un Papá Noel, que le da todo lo que pide. La Biblia dice, claro, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero la Biblia dice, pedid y no recibid porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, tenemos que tener claro una cosa. Una cosa tenemos que tener claro. La Biblia dice, venid con todas tus cargas que yo te haré descansar. Cargas. Hay gente que no tiene carga. Hay gente que lo que tiene es capricho y malamaña. Y eso Dios no lo suple. Hay cosas que usted tiene que dejarlo allá afuera. Porque Dios no viene a satisfacer las necesidades que vienen a alimentar tu ego. Dios viene a satisfacer las necesidades espirituales que hay en ti. Entonces yo no puedo venir a presentarte a Cristo como alguien que te va a resolver todos los problemas y que te va a dar cuarto, que te va a dar dinero, que tú vas a tener carro, que tú vas a tener casa. Es bueno, pero eso no va a llenar tu alma. Eso no te va a saciar. Eso no va a hacer que tú entres al cielo, porque la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. O sea, tú puedes agarrar todo lo que tú tienes, venderlo y dárselo a los pobres, pero si en tu corazón no está Cristo, eso no te valió de nada. Entonces, tenemos que tener muy claro estas cosas para poder entender qué es lo que es el reino de Dios. Hay mucha gente que dice, yo estoy muy joven. Otros dicen, yo estoy muy viejo. Yo he visto un sinnúmero de gente que tiene llamado de parte del Señor, que Dios lo ha llamado con cosas sobrenaturales, pero ellos no quieren entregarle su vida al Señor porque aman una práctica. Entonces, la práctica que aman se hace tan fuerte en la vida de ellos que aunque ellos sepan que están mal y que tienen que salir de esa práctica, no lo hacen. Porque desde que tú le presentas a Cristo, lo primero que su corazón le dice, va a tener que dejar eso. Entonces ahí hay un factor, o sea, hay una lucha de intereses. O sirvo a Dios o dejo esta práctica. Porque cuando tú aceptas a Cristo, Cristo te confronta. Cristo te muestra, porque la gente le predicamos pero si tú no sabes qué es lo que es el pecado. Porque Cristo el pecado satisface tus necesidades carnales, pero te hace daño. Por eso es que Dios no va con el pecado. Dios no va con el pecado porque el pecado a Dios no le gusta nada más. Ni es que tú le vas a servir a Dios porque yo no hago aquello y eso porque a Dios no le gusta nada más. Dios lo está haciendo para cuidarte. Porque el pecado le hace daño al hombre. Le hace daño. Entonces hay gente que quiere vivir dañada en vez de vivir salva. Y aman lo que el mundo le da y no aman lo que el reino le ofrece. Es simple. O sea, te niegas a ti mismo, toma tu cruz y sigues a Cristo o hace algo. O yo puedo venir aquí y predicar tu mensaje que tú pegues al techo. Pero y cuando tú salgas por esa puerta, ¿qué va a pasar? Tú vas a seguir siendo el mismo. Porque no se trata de que yo te emocione. Se trata de que tú entiendas la palabra del Señor clara y simple. Y con esto ya voy terminando. ¿Qué sucede con esto? Cuando nosotros practicamos algo que nos hace daño dentro del reino del Señor, necesitamos ser confrontados por cosas que nos hagan entender
de una manera directa qué es lo que Cristo quiere para nuestra vida. Y la iglesia está llena de gente que quiere saber para qué Dios lo llamó o cuál es su ministerio. Pero ¿cómo vas a saber para qué Dios te llamó y cuál es tu ministerio si tú no buscas a Dios? Si tú estás sentado en un banco esperando la voluntad de Dios. Y hay gente que dice, no, yo estoy esperando la voluntad de Dios. Le pasan 800 voluntades por delante de ellos y ellos no se dan cuenta. Porque la voluntad de Dios no es que va a venir un predicador o una gente y te va a poner la mano encima y te va a decir, Dios te llamó para esto. No. Hay un muchacho en la Biblia que se llamaba Jabes, que no tenía propósito. Para él no había voluntad de Dios. Él tenía un nombre que significaba dolor. El nombre Jabes es muy bonito, pero significa dolor. Y el muchacho había pasado el Niágara en bicicleta. Y él oró a Dios, le dijo, Señor, si tú me dieras bendición y ensancharas mi territorio y me libre del mal para que yo no me dañe. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios escuchó su voz y le concedió a Jabes lo que pidió. Pero había voluntad de Dios para Jabes. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jabes? Dolor para ti por un tubo y 7 llaves. ¿Entiendes? Entonces, la voluntad de Dios no es de que un momento que va a llegar en tu vida. Es algo que tú tienes que provocar que suceda. Porque hay gente que está aquí sentado que sabe que tiene un llamado poderoso. Hay gente que sabe que lo que Dios le entregó va más allá de pararse aquí y cantar un coro. Hay gente que sabe que lo que Dios le entregó va más allá, oh gloria al Señor, aleluya, de dar un testimonio. Pero ¿qué es lo que está pasando con ellos? Hay una condición que necesitan intimidad. Cuando yo comencé con esto, para mí quizás no había propósito, pero yo me iba para un monte a orar. Yo decía, yo estoy loco, tú eres real. Úsame o mátame. Tú tienes que provocar a Dios para que Dios haga algo. Pero el problema de la gente que quiere la voluntad de Dios. No, yo estoy esperando la voluntad de Dios. Y pasan voluntad de Dios y voluntad de Dios y voluntad de Dios y voluntad de Dios. ¿Y hasta dónde vamos a llegar con eso? Hay gente que se pone viejo en el banco esperando de que la voluntad de Dios por no tener intimidad. Hay gente que la bendición de ellos está en doblar sus rodillas y levantar su mano y decirle, Señor, yo no sé para qué vine. Yo no sé qué hago aquí, pero aleluya, yo vine aquí, estoy dispuesto a lo que tú quieras conmigo. Entonces la voluntad de Dios se manifestará sobre la gente. Si quieres conocer la voluntad de Dios, ponte en la mano de Dios y ora. Ora. Porque la voluntad de Dios no está en el hombre que predica mucho. La voluntad de Dios no está en el hombre que viaja mucho. La voluntad de Dios no está en el que canta bonito. La voluntad de Dios está en el que ora. Cuando yo vivía en República Dominicana, había una señora haitiana que se llama Taní, que ella no la conoce nadie. Nadie sabe quién es ella. Pero esa mujer tenía relación con Dios. Tiene relación con Dios todavía porque está viva. Y esa viejita, cuando decía, ven acá que yo voy a orar por ti, esa mujer te decía hasta de qué color tú tenías los pantaloncillos. Y ella no tiene Facebook, nadie la conoce, no viaja, no sale en flyer, no predica en la iglesia, no le dan oportunidad, pero es alguien que tiene una relación con Dios. El problema es que la gente no quiere relación con Dios, en su corazón no quieren eso. Ellos lo que quieren es que los hombres lo conozcan. Y hay gente que no van a aceptar que Dios te está usando porque tú no subes fotos en otra iglesia. Porque ellos no te ven con un micrófono en la mano de que el profeta. Y yo estoy aquí, yo tengo 7 días que no duermo. Estaba en Boston la semana pasada. Llegué y volví para acá, para Nueva York, desde Atlanta. Yo vivo en Atlanta, Georgia. De Georgia cogí para Boston. De Boston volví a Georgia. Duré un día y al otro día ya estaba aquí en Nueva York. Estaba en la actividad que estaba con el pianista por allá. Y ahora estoy aquí. Y yo no subí una sola foto.
¿Sabe por qué? No aplauda, no aplauda, no aplauda. ¿Sabe por qué? Oye lo que pasa. Porque la gente quiere saber que Dios te está usando. Antes, para la gente saber que Dios te estaba usando, doblaba las rodillas. Y antes de que el predicador, de que lo invitaran, que lo llame una gente, qué sé yo, esa gente oraban. Y Dios le decía qué es lo que había. Ahora no, ahora entran a tus redes sociales a ver. Yo subía fotos y quizá en 3 años más para adelante lo suba. Quizá por ahí. Claro. No me voy a hacer de que sé yo tampoco, porque no estamos en la era mesozoica. Sí, pero oye lo que Dios me habló. Dios me habló, me dijo, desaparécete de las redes por 3 años. Y el que te va a invitar por revelación. Dios me dijo, aprende a ser de conocido con poder que conocido y sin poder. Porque hay muchos que lo conoce todo el mundo, pero en el cielo no lo conoce nadie. Póngase de pie en esta tarde. ¿Dónde está el pianista? ¿Dónde está el pianista? ¿Se fue? No corra. Dígale que venga. Es necesario que la gente entienda que Cristo quiere santificar a la gente. Cristo quiere cambiar a la gente. Y cuando Cristo quiere cambiar a alguien, Cristo quiere establecer una relación con la gente. Cristo no obliga a la gente. El evangelio no es una vacuna que usted se la va a poner a la gente en contra de su voluntad. El evangelio es algo que usted tiene que aceptarlo voluntariamente. Y si voluntariamente usted no acepta la voluntad de Dios, por más que usted quiera correr, por más que usted quiera brincar y saltar, Cristo no lo va a obligar a que le sirva. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Se lo voy a decir en español. Dice que Dios estaba dentro de Cristo reconciliando al mundo, no con él, sino con el que estaba dentro de él. Por eso la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Por qué Cristo es el mediador? Porque Cristo es el que nos está reconciliando con su Padre. Pero la Biblia dice que no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, no es que tú vas a pecar y que Cristo no te va a tomar en cuenta eso. Sí, eso vale, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado es muerte para el hombre, simple y llano. Pero ¿qué es lo que pasa? No es que la condición de pecado a la gente le va a decir que es salvo o no es salvo. Dios no te llamó para saber qué tipo de pecado la gente comete. Dios te llamó a reconciliar al hombre con él. No importa la condición que el hombre tenga, Dios te llamó a reconciliarlo con él. No es de que no, que fulano pecó, que mató 3 gente, que él hizo esto y que el diablo te va a llevar. Dios no te mandó a decirle a la gente que el diablo se lo va a llevar. Dios te mandó a decirle que se reconcilien con él. Entonces tenemos un evangelio que lo que vive diciéndole a la gente: si no te arrepientes te va a llevar el diablo. Bueno, está serio. Y es verdad, si no te arrepientes te va a llevar el diablo. Pero a usted no le importa que el diablo se lo lleve, es a Dios que le importa. Usted no tiene que meterse en eso. Hay mucha gente que le han dicho que el diablo se lo va a llevar y son los primeros que van a estar en el cielo. Y hay otros que creen que van para el cielo. Ay, ay, ay. Entonces hay una condición aquí. ¿Cuál es la condición que hay? No es que tú eres muy pecador para entrar al cielo. No hay un pecado tan grande que te quite la salvación.
aquel que viene a Cristo, todos sus pecados le son perdonados. Dice en la Biblia mía. Yo no sé cómo dice la suya, porque hay Biblias raras ahora. Es necesario que la gente comprenda que lo que Dios vino a hacer con ellos no es asustarlo. Porque hay gente que viene aquí y tú le dices, si no te arrepientes te va a llevar el diablo. Ellos se arrepienten, pero no porque aman a Dios. Ellos están asustados y no quieren que el diablo se lo lleve. Y tú le dices que si sale por ahí una patana lo va a matar. Ellos se van a arrepentir para que el diablo no se lo lleve. Pero si la trompeta suena, ellos no van para el cielo porque están asustados. Ellos no aman a Dios. Ellos están aquí porque tienen miedo, no porque tienen amor por dentro. Y yo estoy predicándole esta palabra a usted para que usted no venga a Cristo y que porque uno le dijo que si no te arrepientes te va a llevar el diablo, y que yo vi que me soñé que una cosa te pasó. No. Y puede pasar, porque a mí me ha pasado. Hay gente que Dios me ha mostrado cosas y pasan. Sí, es cierto. Pero ese no es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Hay excepciones donde Dios te muestra algo antes de que pase. Pero no es que tú eres un brujo. Porque hay gente que te llama y dice, dime que Dios te mostró. Dios no opera así. Hay gente que me llama, me dice, profeta, mira, una niña se enfermó, y a los 5 minutos me mandan un mensaje. ¿Qué Dios te reveló de la niña? ¿Qué pasó? Yo no soy un brujo. Yo no soy un brujo, yo soy un hombre de Dios, pero no soy un brujo. Los brujos te dicen 15,000 cosas y una sola de esas es verdad. Y ya por eso dije, no, el brujo sabe, porque él me dijo, yo voy a poner una camisa blanca y me la puse. Es necesario que tengamos esto. Levante sus manos conmigo. Hay gente que Dios vino a activarlo esta tarde. Hay gente que Dios viene a restaurarlo en esta tarde. Porque Dios sabe la condición que hay. Aleluya. Hay gente que sabe que Dios lo llamó para cambiarlo. Hay gente que sabe que lo que Dios tiene para ellos es poderoso. Y Dios quiere establecer una relación con ellos. La bondad de Dios. Aleluya, la bondad de Dios. Canta al Señor. Yo siento su gracia sobre mí. Hay gente que tiene que entender que el propósito que Dios ha establecido va más allá que las debilidades. Que el propósito que Dios ha depositado sobre la gente va más allá de tomar a una oportunidad. Va más allá de cualquier cosa. Porque necesitamos conectarnos con Dios. Wow, yo siento su poder sobre mí. Hay gente que va a ser transformado en esta tarde. Levante sus manos, levante sus manos. Hay gente que Dios tiene propósito con ellos. Hay gente que Dios vino a romper. Aleluya. Hay gente que Dios vino a establecer su dominio sobre ellos. Yo estoy percibiendo por el Espíritu que hay personas que Dios vino a restaurar cosas. Hay cosas que Dios viene a restaurar. Yo no sé lo que perdiste. Yo no sé a dónde se fue. Pero dice el Señor en esta tarde: yo te llamé con propósito. Y mi propósito no ha terminado. No ha terminado mi propósito, dice el Señor. Porque yo establecí una voluntad.
Y yo voy a romper cadenas. Y aquellos que te cerraron la puerta, dice el Señor, te la abrirán de nuevo. Porque es mi voluntad. Yo te llamé, dice el Señor, y no fueron los hombres. Es necesario que entendamos el propósito del Eterno. Porque el propósito de Dios no es asustarte. El propósito de Dios no es que los hombres te conozcan. El propósito del Señor es que tú entiendas que Él te llamó con propósito. Ya, es simple. Su propósito se resuelve cuando la gente entiende para qué Dios en realidad lo llamó. Y no es que tu tiempo pasó, ni que tú estás muy viejo, ni que tú no sabes mucho de la Biblia como otros. El problema es que para Dios llamarte no tiene que saber el nivel académico que tú tienes. Para Dios llamarte no tiene que saber de qué familia viene o qué apellido tienes. A lo que Dios le interesa es lo que hay en el corazón. Y aquí hay gente que tiene propósito. Tóquemela a ella. Míreme. Levante sus manos. Yo puedo ver un dolor muy serio que pasa dentro de usted. Y el Señor me habla y me dice: yo llamé a esa mujer con un propósito grande, pero el diablo te asustó, porque viste cómo se levantó en tu familia, viste cómo se levantó en tu finanza a tu alrededor. Pero dice el Señor: yo vine a romper la cadena en esta tarde, porque lo que yo tengo contigo, dice el Señor, el diablo no lo detendrá. El diablo no detendrá, dice el Señor, lo que yo tengo sobre ti. Esa joven que está detrás de ti, la que está detrás de ti, la que está detrás de ella, sí. Levanta tus manos. Dios te llamó para cosas poderosas. Hay un ministerio muy poderoso que está sobre ti, de parte del Señor. Y el Espíritu me dice: dile a ella que no subestime lo que ella aporta de parte de Dios, porque en cualquier momento puede sorprenderte lo que Dios depositó sobre ti. Y tú sabes que Dios te llamó para algo más. Hay cosas que tú haces, pero tú sientes en tu corazón que Dios te llamó para algo más poderoso. Y dice el Señor: yo voy a explotar lo que hay dentro tuyo. Y hay gente a tu alrededor que va a entender que tú eres mi sierva. Porque la crítica no te descarriaron. Que aunque los religiosos dijeron que tú no eras cristiana, nada. Yo no te conozco, yo no sé quién eres, pero veo mucha boca a tu alrededor hablando y hablando. Y tú sabes la gente que habló mal de ti, y tú lo saludas. Pero dice el Señor: yo hago contigo como hice con David. Yo aderezo mesa delante de ti, Rabashanda Rabakaya, en presencia de tus angustiadores. Porque hay ministerios de parte de Dios, y Dios establece una punta de lanza para cambiar la gente, para cambiar el propósito de las personas. Porque Dios es Dios y ya. A Dios no le interesa cómo tú te veas. Yo conocí a Dios en el monte, cuando la gente me decía que yo estaba loco. Ese joven que tiene la gorra, que tiene su mano levantada, tú eres un hombre de Dios. Dios te llamó para que prediques su palabra. Pasa aquí delante, ven aquí, ven aquí.
Dios te llamó para predicar. Dame tu mano. Tú ves lo que yo estoy haciendo aquí delante. Dios te llamó para que tú hagas eso. Y tú lo sabes. Dios no quiere que corras. Dios sabe lo que tú necesitas. Lo que está sobre mí es el Espíritu de Jehová. Eso es lo que hace que los hombres más fuertes se quebranten. Dios te llamó con propósito, brother. No dejes que el diablo te engañe. Porque vas a predicar la palabra de Dios. Vive Jehová y vive mi alma en cuya presencia estoy. Verás la mano de Dios tan terrible. Oh, gloria a Dios. Que cuando vea a la gente, Dios te va a revelar todo lo que está pasando con ellos. Porque tú has tenido sueños. Y tú has tenido visiones. Y veo como hace un par de días atrás, hace como 5 días específicamente, tú dijiste: yo tengo que ir para la iglesia. Gloria a Dios. Y tú sabes quién fue que puso eso en tu corazón. No fue tu mente, ni porque la cosa estaba mal en la calle, ni porque te faltaba el dinero que tú sabes que te falta, sino que Dios provocó eso para que tú vinieras a escuchar su palabra. Y tu corazón, Dios va a cambiarlo. Dele un abrazo a ese joven usted.